Bueno, ya saben, como todos los días, muy buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy la clase va a estar centrada principalmente en el arte simétrico, por eso el texto que les envié hablaba principalmente sobre triángulos, porque es uno de los temas principales que vamos a trabajar. Vamos a empezar entonces con ese tema de la simetría. Recordar que anteriormente la pregunta problematizadora o lo que tenía que ver con el tema principal del primer periodo era fortalecer las habilidades del dibujo técnico de forma pues muy básica. Alcanzamos a ver algunas cosas, pues ya saben que existieron distintos inconvenientes durante los días viernes pues por situaciones ajenas a nuestra clase. Por tanto, digamos que lo que tenía que ver con algunas cosas del formato técnico, pues, tal vez no las alcanzamos de ver, tal vez las alcanzamos a ver en este periodo, entonces no hay preocupaciones por ese lado. Recordarles entonces que igualmente pues esta era la lectura que estaba entendida pues para esa clase. Me disculpan, aquí había un pequeño error, el presente texto lo que tenía que venir ahí era una S. Nos servirá como apoyo didáctico para adquirir conocimientos alrededor de la simetría necesaria en el arte técnico. Y pues la segunda acción dentro de este texto pues era leer atentamente todo el texto, ¿cierto? Leer atentamente todo el texto, era solamente eso, no más, no había nada escondido, no había nada oculto, todo estaba muy bien, solamente había que leerlo, ¿listo? No les puse mucha participación aquí porque la participación voy a contarla en el día de hoy con las notas que vayan a sacar ustedes del cuaderno el día de hoy, ¿ya? Ya saben entonces que al final de la clase, pues yo voy a pedir que activen su cámara y me muestren las anotaciones que tienen de la clase en el cuaderno y así ya tendrían, digamos, una nota, la primera nota de participación en artística de este segundo periodo. Para las personas que igualmente pues están viendo el video en YouTube, recordarles también lo mismo, que pues deben tomar anotaciones de la clase del día de hoy y cuando tengan esto en el cuaderno, pues enviármelo en una fotografía al WhatsApp. Em, y bueno, comencemos entonces la clase del día de hoy. Recordemos entonces que dentro de este texto entonces hablábamos de los diferentes triángulos y de las diferentes formas, lados, vértices para poder diferenciarlos, ¿cierto? Nos encontrábamos con triángulos, los tipos de triángulos dependiendo de su clasificación, entendiéndolo como sus medidas y sus lados y pues, la amplitud de estos. Eh, y entonces vimos que los triángulos equiláteros, por ejemplo, son los que tienen todos sus lados iguales, que los triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales y uno no. Todos diferenciaban, digamos, por las medidas. Aquí, digamos, lo esencial dentro de lo que tiene que ver con la simetría es eso, las medidas. Y pues en el arte es muy común realmente que el artista deba tener conocimientos alrededor de lo que tiene que ver con la simetría. Tal vez en el arte contemporáneo no, pero en lo que tiene que ver con el arte clásico, paisajista, naturalista y la mayoría de este, pues es necesario tener en cuenta lo que tiene que ver con la simetría, ¿ya? Igualmente, pues en la naturaleza sabemos que los seres humanos simétricos no existen, nosotros somos asimétricos en diferentes formas y sentidos físicos. Y de pronto eso es lo que trata de interpretar el cerebro a la hora de buscar belleza, ¿ya? Una simetría facial, una simetría corporal, y es muy difícil realmente encontrar un ser humano simétrico. ¿En qué sentido? Aquí tengo unos ejemplos, pero quisiera también mostrarles, por ejemplo, la simetría del rostro humano. Y es que, pues, es una cuestión principalmente de acuerdo a lo definido principalmente en el arte, ¿ya? Lo que tiene que ver con la simetría del rostro humano es una interpretación neurológica que realiza el cerebro, entendiendo pues que la simetría se basa principalmente en los lados de la cara y en cómo estos se verifican desde un lado frontal y desde un lado de costado para entender si nuestra cara es completamente simétrica, entendiendo este como una simetría que puede llegar a causar belleza. Ya se puede interpretar eh, neuronalmente como belleza. Pero pues
Ya sabemos que la belleza es realmente subjetiva. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el dibujo para que un rostro sea simétrico se pueden utilizar muchas técnicas, entendiendo, por ejemplo, la técnica de la, se me olvida el nombre de esto, la cuadrícula entre A, B, C, D, F, G, de A a la G, entendiendo las medidas concretas, ¿ya? O, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo como más claro de la estrella de 5 puntas. Entonces, teniendo una estrella completa de 5 puntas entre la simetría del rostro, podríamos entender que es un rostro bello, ¿ya? Eh, Como ya saben, pues, por ejemplo, bueno, acá podemos ver diferentes formas de análisis de esa dicha simetría corporal, dependiendo, digamos, también de ser masculino o femenino, ¿no? Dependiendo de lo que se desee. Y, por ejemplo, también esa simetría en los estudios forenses se utiliza para determinar, por ejemplo, si el cráneo es masculino, si es femenino, porque pues en esa simetría también afecta lo que tiene que ver con la composición ósea y algunas partes como tal del cráneo, ¿ya? Entonces determinar si, por ejemplo, hubo un asesinato, hubo una afectación por un cuerpo ajeno o determinadas formas para poder entender si el cráneo se ve afectado, ¿ya? Esa simetría también ayudaría para eso. Entonces, en este caso, en el arte, como ya pudimos ver, bueno, aquí ya pudimos entonces determinar lo que tiene que ver con los triángulos. Esto lo veremos más a fondo, principalmente en el arte triangular simétrico, porque existe. Hay algunos artistas, por ejemplo, artistas contemporáneos que se dedican principalmente al arte de simetría, pero circular. Si queremos, digamos, si queremos aprender, por ejemplo, de un artista, perdón, no era arte, artista contemporáneo realmente dedicado solamente a lo que tiene que ver con el arte simétrico. Por ejemplo, podemos tener aquí, ay hombre, se me pierde. Es que soy como malito para lo que tiene que ver con nombres, ¿saben? Pero esta artista es una artista asiática que se ha dedicado desde los años 70, si no estoy mal, a el arte simétrico. Le ha ido muy, muy bien. Igualmente, pues es contemporánea, aunque haya empezado desde hace tanto tiempo, porque su arte, digamos que bajo otros tipos de condiciones artísticas, no está muy bien, no está, digamos, que con la academia, ¿ya? Esta es la artista, Yayoi Kusama, ¿ya? Yayoi Kusama es muy particular porque es una artista dedicada, pues, como les decía, al arte simétrico, principalmente a los círculos, y es mayormente cotizada principalmente por su historia de vida. En el arte hay una particularidad y es que no se tiene en cuenta solamente eh, el tipo de arte que tú manejas, ¿ya? Sino también a veces se tiene en cuenta tu historia de vida. Y Yayoi Kusama tiene una historia de vida muy interesante alrededor de sus problemas mentales. Al parecer, desde muy temprana edad ha sufrido de esquizofrenia y otras disociaciones sociales. Y por tanto, su historia de vida ha sido un poco complicada. Entonces, se ve principalmente su arte como un arte de superación y digamos que desde lo académico no es como un arte consagrado, pero se dedica al arte contemporáneo, ha ganado muchísimo dinero, ha ganado muchísimo prestigio y como les digo, algunos artistas no la tienen muy en cuenta, es por que es cotizada principalmente por su historia de vida y no por sus características artísticas, ya porque, por ejemplo, muchos podrían decir que esta mariposa, en este caso, la podría hacer cualquier niño de 5 o 6 años en el colegio,
pero bajo ciertas medidas, por ejemplo, artísticas, y hechas con la firma de ella, entonces se diría que es arte, ¿ya? Hay que entender entonces que en el mundo del arte actual, obviamente actual, se trata de ver, de tener miradas diferentes, ¿ya? De tener miradas completamente ajenas a lo que conocíamos como arte. Y entonces, por ejemplo, pasamos del arte barroco, que tenía características completamente diferentes al arte actual, representando, digamos, lo que se conocía, lo que se entendía y lo que se fundamentaba en la época. Pasamos de este tipo de arte referenciados a la religión, referenciados a el funcionamiento de algunos colores, porque yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, antes la pintura era un objeto de comercio muy caro, ya que la pintura, pues para su extracción a veces mineral y natural es muy difícil de conseguir en grandes cantidades. Entonces el arte barroco, por ejemplo, el arte de hace algunos siglos, eh, era mayormente cotizado por eso, porque era más difícil de realizar. Los estudios y lo que tenía que ver alrededor de su fundamento eran más difíciles. Entonces pasamos a una evolución en donde pues la adquisición de color, de espacio y de demás fundamentos sociales y culturales ha cambiado, y por lo tanto pues ya no es el mismo arte que conocemos, sino que a veces terminan siendo cuadrados y puntos, ¿ya? Entonces aquí, digamos, en lo que tiene que ver con la simetría, vamos a ver esta diapositiva que, por cierto, les voy a dejar para sus anotaciones tanto en el chat como en la descripción del video de YouTube que subo de la clase. También se los voy a dejar. Y es hablar entonces un poco, digamos, de lo que tiene que ver la simetría en todo esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería entonces la simetría? Que se define correspondientemente, perdón, como las medidas, el tamaño y la forma exacta y la posición de un todo, ¿ya? El arte simétrico, entonces, tiene partes opuestas, tiene partes iguales y principalmente está dirigido a que el cerebro lo interprete como algo bello, ¿ya? Simetría es igual a bello, en cierta medida. Por tanto, entonces existen diferentes tipos de simetría, ¿ya? Correspondientes principalmente a las superficies, a los planos y a las diferentes medidas que se puedan tomar. Entre ellas está la axial, que es lo que tiene que ver con medidas frente a un plano cartesiano de X y Y. Yo creo que ustedes en materias como geometría, aritmética y física ven constantemente esto, los planos X y Y, y la simetría radial, que es principalmente una simetría armónica relacionada con a veces círculos, a veces triángulos, equiláteros, demás, pero principalmente fundamentada alrededor de los círculos, ¿ya? Por eso es mayormente radial. La simetría axial, entonces, son figuras planas que existen en donde se pueden trazar en una recta dividida de figura de dos partes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que la simetría, entonces, axial se referiría a la simetría que tiene un objeto dependiendo del punto o el eje que se tome. En este caso podemos ver que la simetría axial está principalmente dirigida al punto central de la mariposa, y si podemos sobreponer una imagen sobre la otra, entendiendo imágenes como la izquierda y la derecha de la mariposa, entenderíamos que la mariposa es completamente simétrica, ¿ya? En este caso también podríamos ver que las figuras de un copo de nieve, que como saben los copos de nieve son objetos casi perfectos de la naturaleza, formados, valga la redundancia, de forma natural por la, em, por la combinación de oxígeno, hidrógeno y bajas temperaturas en el ambiente. Y como pueden ver aquí, entonces la simetría axial está referenciada al punto central de todo el copo de nieve, entendiendo entonces como que sus partes tienen la misma forma y el mismo tamaño. Igualmente, como les decía, entonces un rostro
simétrico y bello, tendría que ser un rostro que dependería de la misma forma del lado izquierdo y el lado derecho. Aunque muchas personas que saben de anatomía eh, podrían decirles que el rostro humano no es para nada simétrico y que en unos casos la belleza entonces dependería de la percepción que tenga cada uno de cómo es bello o no un rostro, entendiendo si el usuario que desea ver la belleza determinaría si ésta estaría en la simetría o en la asimetría, ¿ya? Entendamos entonces que siempre hay que tener en cuenta el eje de la simetría, ¿ya? Si, por ejemplo, en algún caso, no es el caso de este momento, yo les pidiera que me realizaran un dibujo completamente simétrico, lo más recomendable para hacer ese tipo de dibujos es primero establecer el eje, ¿ya? Un eje que obviamente se va a borrar en otros momentos, pero ese eje, sea imaginario o sea físico, determinaría si el lado derecho y el izquierdo son iguales, ¿ya? Para poder entonces encontrar una simetría. Eh, Cuando hay una simetría radial, se puede girar la forma de la imagen y sigue siendo igual. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, por ejemplo, ya establecimos que la simetría se basa en un eje, ¿no? En este caso, entonces, la simetría radial sería en la cual un dibujo, si yo lo viera de costado, arriba, abajo, dándole vuelta, todo el dibujo tendría que ser el mismo, ¿ya? Porque de eso trataría entonces. Recordemos que entonces en la simetría el radio es como el círculo alrededor de lo que tiene que ver eh, con el aspecto de grados con el cual se puede medir un dibujo, 90, 180, etcétera, ¿ya? Y pues entonces el número de veces, el cual digamos se podría dar una vuelta el dibujo, coincidiría con su simetría, en este caso su simetría radial. Recordemos entonces que es muy común esta simetría radial en algo llamado mandalas, que si alguien pues no ha visto los mandalas o alguien de pronto ha pintado un mandala en su vida. Un mandala es un tipo de objeto utilizado normalmente en la cultura india. Voy a confirmar aquí. Dibujos mandalas, representaciones simbólicas espirituales en el hinduismo, exacto. Son entonces como formas, en este caso a veces muy comúnmente radiales, aunque aquí se representan de otras formas, que lo que quieren tratar de hacer o representar principalmente, pues de forma original, un aspecto espiritual dentro de la persona que lo está realizando. Y en este caso, mucha gente lo utiliza para lo que tiene que ver con relajarse, puesto ya que el cerebro humano tiene la capacidad de encontrar en las figuras y los colores que se utilizan una tranquilidad y un aspecto de relajación, ¿ya? Aquí podemos entonces ver otros tipos de mandalas. Y es muy curioso porque a veces los mandalas vienen ya hechos, ¿cierto? Pero para colorear. Pero en muchos casos, por ejemplo, en el caso original del mandala, este se realiza desde la imaginación misma de la persona que lo está creando y también ayuda entonces para incentivar la creación no, estimular la creatividad, por ejemplo, en niños desde temprana edad. Es muy recomendable, ¿listo? Pasando entonces a... bueno, este sería un ejemplo de simetría radial. Un dibujo el cual arriba y abajo tienen las mismas medidas, para que nos hagamos una idea. Una hélice, por ejemplo, o una estrella de mar. Hablando entonces de esta simetría, ¿qué más tipos de simetría pueden existir? Existen entonces otros tipos de simetría dependiendo de la rotación, de la transición o de la ampliación de como tal del dibujo, ¿ya? Por ejemplo, tengamos, valga la redundancia, este pequeño ejemplo sobre un auto.
un auto no tiene medidas de frente y de costado iguales porque sí. Las medidas exactas del auto tienen que ser exactas en este caso porque hay algo llamado aerodinámica, que es cómo el aire pasa a través de los objetos que van a alta velocidad para poder darles un impulso correcto, ¿ya? Y para poder que de pronto la fuerza del aire, en este caso, pues porque el auto está impulsado hacia adelante, no le impida avanzar. Y por eso es que, por ejemplo, en la arquitectura mecánica, en el dibujo técnico mecánico, se tiene que tener en cuenta en el diseño de los autos la simetría o en este caso la aerodinámica del auto. Obviamente hay autos que, por ejemplo, tienen mayor aerodinámica que otros y que tienen mayor impulso y necesitan tener mayor impulso, ¿cierto? Pero pues en este caso lo que se necesita es principalmente que el aire no choque contra el auto. La simetría de la naturaleza, pues entonces también tenemos que entender que en la naturaleza, siendo pues un objeto que no tiene, ¿cómo se puede decir? Una manipulación directa del hombre, consta pues entonces con la simetría misma que le brinda la naturaleza, ¿ya? Y por tanto, entonces, dicha simetría puede encontrarse no solamente en la belleza, digamos que las plantas no son simétricas porque quieran ser bellas, sino porque son efectos como tal de la necesidad de la supervivencia. En este caso, las hojas son simétricas porque necesitan adquirir luz solar más fácilmente. O en este caso, por ejemplo, las flores son más simétricas porque necesitan tener una ampliación para ser polinizadas más fácilmente, por ejemplo, por las abejas. Eh, Existen algunos elementos más naturales, por ejemplo, llamados fractales, las cuales son estructuras que se repiten de forma simétrica y si nos fijamos, pues entonces y observamos como por ejemplo el brócoli tiene todas sus partes iguales, por ejemplo, y está conformado de otros brócolis más pequeños, ¿ya? Es por eso que mucha gente dice que parecen arbolitos, pero en este caso un brócoli está conformado de otros brócolis más pequeños, más pequeños y más pequeños. O las alas de las mariposas como los hemos visto en otras situaciones o los pavos reales. Por ejemplo, este arte que puede llegar a ser hasta mareante, la acabo de ver y me dio un poquito de mareo, es un arte representado en la naturaleza simétrica, pero si queremos ver un ejemplo más cerca de lo que tiene que ver con la naturaleza simétrica, podemos ver las plumas de un pavo real. En este caso, entonces, mucha gente diría que son ojos, pero eso es lo que la naturaleza quiere para la conformación del pavo real. Pues este utiliza entonces la cola para llamar la atención de las hembras y claro, llamando la atención, entonces haría su danza propia de apareamiento y podría entonces aparearse de forma correcta con la hembra. En este caso, esa simetría de fractales serviría principalmente para eso. Ya ven, no es solamente para ser bellos, sino también para atraer, por ejemplo, a las hembras de la especie. Los módulos entonces son estructuras o bloques que se utilizan principalmente para la construcción al fin de hacerla sencilla, regular y económica. ¿Qué tiene que ver esto? Muchas de estas estructuras que podemos ver aquí no solamente están diseñadas para el dibujo, sino también en muchos casos, claro que ya casi no se utiliza para las casas. Pues ¿de qué forma para las casas? Eh, no sé si algunos han conocido, pero en las casas antiguas utilizaban en vez de ventanas regulares de metal o de madera, utilizaban algo llamado calados. Los calados entonces serían estas estructuras de yeso, ladrillo o cemento que utilizaban como la misma ventana.
En este caso, por eso es que nos dicen en la diapositiva que los módulos son estructuras o bloques que se utilizaban en la construcción, ¿ya? Sencillos o económicos, porque realmente era muy económico, era mucho más económico realizar una ventana de, de materiales más fácil de adquirirlos que de metal o de madera que podrían ser más caros por su artesanía. Aquí nos hablan de el Vitruvio, que es un famoso arquitecto romano. Vamos a ver entonces algunas de sus estructuras. Vitruvio. Eso. Vamos a hablar entonces del Vitruvio de Leonardo da Vinci, que es entonces el hombre de los distintos brazos, como lo conocemos. Y es que el Vitruvio es la viva representación de la simetría humana. Vamos a ver si lo podemos encontrar eh, grande, lo más grande posible. Ah, bueno, aquí ya lo encontramos con las medidas y es perfecto. Ay, Dios mío, cuando no carga esta vaina es una cosa sensacional. Las medidas entonces que se pueden hacer, que son cálculos como tal. Ah, bueno, Nicole quiere hablar. Nicole, reiniciar el audio de Nicole, reiniciar. Uy, ¿qué pasa acá? No me deja. Nicole, trata de iniciar tu audio porque es que no me deja desde acá. No, no sé qué pasa, Nicole. El audio no me deja activarlo. No, bueno, también podrías escribir en el chat porque la verdad es que no me está dejando activar tu audio. El Vitruvio, entonces, como pueden ver, tiene una estructura como tal perfecta en su estado de que lo que quería representar Da Vinci en este sentido era que la naturaleza del ser humano tendría que ser perfecta para poder encontrar la divinidad, ¿cierto? Entonces, el hombre de Vitruvio simplemente lo que necesita y lo que quiere expresar es la lógica misma de la vida, la lógica de la perfección del ser humano, ¿ya? Eh, que de pronto Da Vinci no representó la belleza del ser humano en la mujer, pues es que hay que entender entonces la época y todo lo que tenían en cuestión frente a esto. Acá está un poco más cercano, aunque no podemos verlo con medidas, pero principalmente está desarrollado así por esto. Eh, conocemos entonces un poco. En este caso, por ejemplo, aquí nos hablan del Vitruvio, menos mal tuvimos este gran ejemplo, pero Vitruvio como un arquitecto, arquitectura, ¿ya? Y es que se le llama entonces Vitruvio a todo lo que quiere buscar, digamos, la perfección estructural o la perfección simétrica. Por ejemplo, los arcos romanos que tenían una perfección en su arquitectura, en lo que tenía que ver con medidas y estructura y decoración, pues buscando entonces, digamos, esa divinidad que necesitaban tratar de encontrar, por ejemplo, alrededor de la arquitectura, ¿ya? Bueno, ya les dejé entonces las diapositivas. Ah, bueno, quisiera mostrarles por aquí de forma muy rápida porque nos quedan solamente como 5 minutos. Existen diferentes artistas entre Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Uruguay y Venezuela que se dedican a esto del arte simétrico. Por ejemplo, en Argentina tenemos a Juan Bay, que su obra está relacionada con el futurismo, que es, digamos, una percepción del futuro a través de la simetría. Aquí podemos ver una de sus obras llamada Composición de 1950. Tenemos, por ejemplo, a Martín Blasco, de Berlín, si no estoy mal, creo que es brasileño. Bueno, por ejemplo, tenemos aquí a alguien, a gente de Brasil, que es Barsotti Hércules, de 1914. Él también utiliza entonces, como pueden ver en la pintura, óleo y arena sobre lienzo. Es un diseñador entonces escenográfico, como dice acá, entonces trabaja con los diseños abstractos y geométricos y los planos monocromáticos. Como pueden ver, solamente utiliza dos colores y ya. Es, digamos, que el arte que, digamos, él maneja. También les voy a dejar esta página sobre pues, los artistas para que la puedan ver mejor. Entonces, como ya saben, el día de hoy, entonces,
Voy a ver por encima a los participantes. Por favor, vayan activando de una vez la cámara para poder ver sus anotaciones. Y los que no alcancen el día de hoy, pues sencillamente pueden enviar la foto. ¿Listo? En el chat entonces les voy a dejar aquí. Listo. Los dos links. Vayan activando esas cámaras, muchachos, por favor. Vamos a ver entonces las anotaciones. Por acá tengo la cámara de John Ruiz. Por favor, acércala un poquito más para poder quitar la cuerda que no se ve. Eso. Acércalo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ta, ta, ta. Listo. No hay ningún problema. John te puede retirar. Sharik también te puede retirar. Acabo de ver bien. Nichols Villanueva también te puede retirar. Gerson Chará también te puede retirar. Nicole Balanta también te puede retirar. José Manuel Muñoz también te puede retirar, no hay ningún problema. John Edwin Roa Ramírez también te puede retirar, ningún problema. Recuerden enviarme entonces las fotografías a pesar de que lo estamos viendo por acá. Recalde Angeli también te puede retirar, no hay ningún problema. Recuerden enviarme la foto por favor al WhatsApp. Señorita Nicole Lozano, está muy bonita, su cama desordenada. Sí, también te puede retirar. No hay ningún problema, está muy bien. Mándame por favor las fotografías. Y Diego, ya sabes, entonces que me envías las fotografías por favor al WhatsApp. Sí, lo pueden enviar más tarde, no hay ningún problema. Que es que no encuentro mi cuaderno, quién sabe en dónde lo tiene metido. Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, que el Señor me los bendiga y que me les vaya muy bien. Que tengan un muy buen día.